Corrían los años 80 y las arcades, o maquinitas, gozaban de una increíble popularidad. Títulos como Donkey Kong, Pac-Man, King of Fighters absorbían la atención de los jugadores que asistían a jugar para el desagrado de sus padres. El gobierno de Estados Unidos, viendo esto como una oportunidad para lanzar su propia máquina, lanzó Polybius. Estos gabinetes, desplegados en Portland, Oregon, consistían de un simple acabado negro. A pesar de la simplicidad de la máquina, el juego fue un éxito rotundo. Se formaron filas interminables de jugadores adictos hipnotizados por el juego. El gameplay era similar a Tempest, otro juego de la época, con la diferencia que este juego mostraba mensajes subliminales al jugador. Los síntomas mostrados eran convulsiones, alucinaciones, amnesia, pensamientos suicidas e incluso la muerte. Hubo múltiples avistamientos de hombres con trajes negros que descargaban información que obtenían de múltiples jugadores. Algunos dicen que el juego servía como un método de probar técnicas de control mental. Otros dicen que realmente era una forma de reclutamiento para individuos excepcionales. El juego fue retirado después de que fue reportado el fallecimiento de un jugador que sufrió un ataque epiléptico mientras jugaba. Al día siguiente, los hombres de negro retiraron la máquina y nunca más se supo de ella. Polybius es una de las leyendas urbanas más viejas de los videojuegos. Pero ¿de dónde surge esta leyenda? A pesar de que una supuesta captura del juego indica que este fue creado en 1981 por una compañía llamada Sinneslöschen, no fue sino hasta el 2006 cuando un sujeto llamado Steven Roach hizo un post en un foro llamado CoinOp, en el cual afirmaba haber creado la compañía que creó Polybius, y que él y su equipo fueron contratados por una compañía americana para hacer el trabajo. Él afirma que su gente estaba orgullosa de lo activo que era el juego. Sin embargo, este fue retirado al provocarle una convulsión a un niño en Oregon. La compañía fue disuelta poco después. Ahora bien, ¿la leyenda de Polybius es cierta? Es un poco más complicado que eso. Ciertos fragmentos de la historia parecen ser verdad. En el mismo año que Polybius fue lanzado, Brian Mauron sufrió de dolores de estómago al haber jugado 28 horas seguidas. Pero el juego en cuestión era Asteroids, y no Polybius. Más tarde, en ese mismo arcade, un adolescente de 14 años llamado Michael López sufrió de migrañas jugando Tempest. Un año después, en Illinois, un joven de 18 años llamado Peter Burkowski falleció de un infarto al corazón mientras jugaba Berserk. La leyenda probablemente se originó por la fusión de las tres noticias anteriores. Asteroid y Tempest son juegos de naves espaciales, al igual que Polybius. ¿Y los hombres de negro que recopilaban información de las máquinas? Resulta que el FBI vigilaba activamente los recintos en Portland. Esto se debe a que los arcades no tenían una buena reputación a los ojos del público. Los jóvenes de la época se juntaban para tomar, consumir drogas, incluso apostar, así que no era nada fuera de lo común ver a las autoridades merodeando por esos establecimientos. ¿Y las máquinas con un simple acabado negro? En 1991, un gélido invierno descendió sobre la ciudad de Ontario, Canadá. A pesar de las bajas temperaturas, un arcade local estaba repleto. Los niños formaban filas tan largas que se extendían hasta el exterior del establecimiento, ansiosos por tener la oportunidad de jugar con una nueva máquina. No tenía nombre, ni mostraba acabado alguno, pero su efecto en los jóvenes era innegable. Grandes grupos se reunían frente a la pantalla, observando hipnotizados aquel enigmático juego, y así como apareció, desapareció sin dejar rastro. No fue hasta octubre de 1992 que volvería a aparecer, esta vez con un peculiar nombre y un increíble acabado. El nombre de la máquina era... Esa era una táctica muy común entre las distribuidoras, desplegar prototipos de juegos que aún no habían sido lanzados como estudio de mercado. Y ese año fueron lanzados muchos juegos con temática espacial. Y eso nos lleva al último punto. En esas épocas, el pánico moral por los videojuegos estaba a tope. Noticieros, padres de familia, políticos, los condenaban por temores mal infundados de que estos podían volver violentos y adictos a los niños. Incluso figuras religiosas los acusaban de ser satánicos. Los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo por la luz producía epilepsia. Es imposible pensar que no habrían aprovechado la controversia que Polybius habría generado, si realmente hubiera existido. Pero si Polybius no existía realmente, entonces, ¿qué juegos recordaban a las personas de la época? Uno de los posibles candidatos a inspirar el mito de Polybius podría ser Cube Quest, un juego lanzado en 1983, cuyas visuales psicodélicas y jugabilidad poco ortodoxa habrían dejado perplejo a más de un jugador. Otro contendiente interesante es el arcade alemán Polyplay. Su nombre guarda una notable similitud fonética con Polybius,
y la tipografía utilizada en sus máquinas recuerda vagamente a la del supuesto logo del juego legendario. También existe la posibilidad de que el verdadero origen del mito se haya perdido con el paso del tiempo. En aquella época no existía la mentalidad de preservar videojuegos como la que tenemos hoy en día. Esto se suma a la enorme cantidad de juegos pirata y copias no oficiales que inundaban el mercado, lo que hace posible que un juego extraño, poco conocido o distribuido de forma limitada haya quedado en el olvido, alimentando con el tiempo la creación de la leyenda. Polybius bien pudo haber sido el precursor de tantos creepypastas que hacen mención a un juego maldito. Tenemos Sonic.exe, donde el jugador es perseguido por una versión demoníaca de Sonic, Ben Drown, que narra la historia de un niño siendo acosado por el fantasma de un jugador. Tails Doll, un demonio que habitaba dentro del personaje. Godzilla NES, donde un Godzilla aterrador fuerza al jugador a mirar los horribles recuerdos de su pasado. Herobrine, el hermano de Notch que aparecía dentro de Minecraft. Pokémon Pueblo Lavanda, isotodora melodía que empujaba al suicidio a todo aquel que escuchara su melodía. El final del mundo en Fallout 3. Bueno, ustedes entienden. Sea como sea, el impacto que ha tenido Polybius en la cultura popular es innegable, incluso contando con apariciones en Los Simpson, Ralph el Demoledor, Batman y muchos otros. Puede que la historia de Polybius no haya sido cierta, pero la leyenda ciertamente es real.